Primero que nada, agradecer este espacio, agradecerle también al doctor Carlos por su muy interesante ponencia. Y bueno, ya entrando en materia, lo que quiero presentarles hoy es esta relación entre la sexualidad marginal y el cine documental ligada por la mirada femenina. Esto se adscribió a una investigación más amplia que estoy realizando en el marco de la maestría, como comentaba el doctor Bermúdez, con el apoyo precisamente de él y de la doctora Laura Íñigo de Udo. Entonces, para hablar sobre mirada femenina en el cine documental, tenemos que irnos un poquito más atrás. Tenemos que empezar a hablar de cuál ha sido la participación de las mujeres en el cine y de qué modos esto se ve, pues cómo repercute en lo que vemos ahora de esas pioneras. Entonces encontramos que en el cine, igual que en las demás artes, esta participación femenina ha estado históricamente caracterizada por la exclusión y por la invisibilización. Encontramos la exclusión inicialmente en la exclusión de la mujer de toda la esfera laboral y específicamente en el cine como una industria que se caracterizó históricamente por ser dominada por hombres, por lo menos en los primeros años, cosa que ha ido cambiando a través de la historia. Y en segunda instancia, tenemos la invisibilización. Como nos comenta Patricia Torres, la historia de las mujeres en el cine y específicamente en Latinoamérica ha sido una historia borrada, oculta e incompleta. Una historia que exige ser reescrita y difundida para poder conectarla con la historia y con la práctica fílmica actual. Entonces encontramos que las mujeres en el cine no solo no tenían facilidad de entrar a la industria, sino que posteriormente aquellas que lograban ingresar a la industria detrás de las cámaras, porque frente a cámaras tenemos pues importantes estrellas como Greta Garbo que tenemos aquí, aquellas que lograban estar detrás de las cámaras pues eran poco a poco olvidadas por esta historia del cine, como lo comentaba justo el doctor Carlos hace unos minutos, pero en este caso en la historia fílmica. Entonces, poco a poco, por este desinterés en su obra, pues terminaban siendo relegadas y un poco olvidadas. Incluso sus obras terminaban perdidas y pues destruidas con el tiempo. Gran parte de lo que conocemos actualmente sobre las mujeres cineastas de los primeros años, sobre estas pioneras realizadoras en el cine, es gracias a investigaciones que han buscado recuperar y visibilizar sus obras, construyendo reflexiones en torno a la importancia de dichas mujeres y de sus películas en el desarrollo del cine. Y esto es importante porque poco a poco nos hemos dado cuenta que muchas de estas mujeres que habían sido justamente olvidadas fueron las personas que tuvieron estos aportes claves para la evolución y el desarrollo del cine. Tenemos, por ejemplo, a Louise Weber y a Dorothy Asner. Ambas son directoras estadounidenses que apenas han sido redescubiertas y estamos hablando de personas de Hollywood, o sea, que con más facilidad podemos encontrar información sobre ellas. Habría que pensar también en qué pasa con estas directoras en Latinoamérica, ¿no? Con estas mujeres que hicieron cine en los primeros años en Latinoamérica. Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención es el de Alice Guy. Todos estamos más o menos familiarizados con el viaje a la luna de Méliès y esta obra es considerada pues una de las iniciales obras de la ciencia ficción, incluso Méliès es considerado pues el padre de la ciencia ficción. Lo que pocos saben, y es la verdad pues muy preocupante, es que antes de Méliès hubo una realizadora francesa llamada Alice Guy que realizó antes que él estos cortometrajes en los que ya se hacían efectos ópticos, efectos visuales y que podríamos considerar los precursores de la ciencia ficción. Entonces, encontramos que, como nos comenta María Carmen de Lara, tuvieron que pasar más de 100 años para descubrir las aportaciones que estas mujeres habían hecho al cine. En años más recientes, gracias a Maryse Lepage, realizadora originaria de Quebec, pudimos ver las pequeñas ficciones de Alice Guy Blanchet y descubrir cómo antes de Méliès, una mujer trabajadora de Gaumont había sido prácticamente ignorada de la historia del cine mundial. Y pese a que ya hemos encontrado sus obras, pese a que ya tenemos un montón de archivos que comprueban esto,
En los libros de historia del cine sigue primando Méliès y El viaje a la luna, y muy pocas veces encontramos el nombre de Alice Guy presente. Entonces vemos cómo, pese a que esto se está empezando a redescubrir, sigue habiendo como una especie de desinterés por promover a estas realizadoras y a sus obras. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Encontramos primero que esta exclusión ha promovido imágenes de lo femenino estereotipadas desde la mirada masculina. Lo anterior resulta en que, como indica Kaplan, citando a Claire Johnson, las mujeres no han sido presentadas como mujeres, sino como proyecciones de las expectativas y deseos masculinos. Esto no quiere decir que todas las obras realizadas por hombres han tenido esta idea de la mujer como una proyección de sus expectativas y de sus deseos, pero es muy patente que a medida que se van estudiando todos estos discursos, se encuentran puntos en común en estas visiones masculinizadas de la feminidad y un poco fetichizadas de la feminidad. Y encontramos también que esto es una forma de marginación y de exclusión de la mujer y de sus subjetividades y formas de ver el mundo. Esta exclusión es a la vez un reflejo y un refuerzo de este poder ejercido sistemáticamente sobre lo femenino. Entonces encontramos que es un reflejo, porque es una prueba de esto, pero a la vez que se siga realizando y que se siga reiterando, pues refuerza este mismo sistema de dominación. Ahora, ¿qué ocurre con el cine documental y con la mirada femenina? La participación de las mujeres en el cine tras las cámaras ha aumentado en los últimos años, al igual que el estudio académico de sus obras. Y esto también gracias a un aumento en el acceso a las escuelas de cine por parte de las mujeres. Todas estas situaciones se suman para dar como resultado un surgimiento de nuevos discursos desde perspectivas de estas mujeres, de las nuevas mujeres realizadoras. ¿Qué pasa puntualmente con el documental? El documental se plantea como una herramienta muy interesante para analizar esta posible mirada femenina, puesto que tiene como característica principal, si bien tiene muchísimos matices y cada vez las líneas entre documental y ficción pues son más delgadas, encontramos que el documental tiene como la característica principal que toma como materia prima la realidad. De esta forma, en este género cinematográfico conviven los hechos, o sea, la realidad que se quiere representar, la realidad tal cual es, podríamos decirlo de algún modo, y la perspectiva subjetiva que tiene el realizador o la realizadora de esta realidad que se está presentando, de tal suerte que se hace como una sinergia entre la realidad y estas perspectivas y miradas que sobre ella posan los y las cineastas. En México, y hablo puntualmente de México para contextualizar también porque es específicamente en México en donde enmarco esta investigación, surge por los años 60 un colectivo de cine llamado Colectivo Cine Mujer. Este no es un caso aislado, realmente encontramos este tipo de colectivos en otros países como en Colombia y como en Venezuela, y se caracterizan por generar un cine hecho por mujeres y que aborda temáticas femeninas. En el caso de México específicamente, tuvo una duración de 10 años y produjo un total de 7 películas. ¿Por qué me voy a este colectivo puntualmente? Porque en él resaltan la realizadora María Carmen de Lara y María Eugenia Tames. Ellas, después de que el colectivo se deshizo, siguieron siendo cineastas y se volvieron referentes importantes del feminismo en México. Y resaltan dos obras especialmente que realizaron juntas, que son No les pedimos un viaje a la luna y No es por gusto. Resalto esta última porque es la primera obra documentada, como ya hemos visto, pues es muy posible que incluso hayan obras que no han estado documentadas, pero es la primera obra documentada realizada por mujeres en México que hablara o abordara la temática del trabajo sexual. Encontramos que aunque el cine surge en 1895-96, es hasta 1981 que se genera un contexto social e histórico idóneo para que las mujeres realizadoras volteen a ver a otras mujeres en situación de marginalidad.
Esto es bastante interesante y lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero quería hacer la acotación porque es muy importante. Actualmente tenemos un abanico muy amplio de mujeres realizadoras y una posibilidad de estudiar sus obras desde perspectivas muy diversas. Esto ha dado paso a profundizar en las posibles características o definiciones de la mirada femenina, su importancia en el cine y el impacto social que puede tener. La dificultad aquí radica en qué es la mirada femenina, porque los documentales de estas directoras tienen características narrativas y estéticas supremamente diversas y también se interesan por temas muy diversos. Entonces, ¿cómo encontrar en toda esta diversidad algo que podamos llamar mirada femenina? Muchos pues, teóricos abordan que es un poco tricky hablar de esto de mirada femenina, entonces vamos a dejarlo un poco en una posibilidad y vamos a plantear una idea que ha empezado a surgir a medida que se investigan y que se abordan estas obras de realizadoras mujeres. Y es que encontramos que hay algo en común pese a tanta diversidad y es los temas que abordan y la forma en la que lo abordan. Encontramos que inicialmente estas directoras se ven especialmente interesadas en temas y problemáticas que afectan directamente a las mujeres y muchas de sus obras tienen como objetivo principal y explícito cuestionar el papel de lo femenino en la sociedad y abordar estas problemáticas sociales que afectan especialmente a las mujeres. Pongo dos ejemplos aquí, pero podríamos encontrar mucho. Los dos ejemplos y los demás ejemplos que estoy agregando son mexicanos, justo para enmarcarnos un poquito más contextualmente. Tenemos Batallas íntimas de Lucía Gajá, en la que aborda directamente la violencia doméstica y las consecuencias de eso en las mujeres que logran sobrevivir a esta situación. Y tenemos también un ejemplo bastante interesante y un poco conectado con lo que hablamos más pues anteriormente, que es Plaza de la Soledad, de Maya Godet. En esta película, Maya aborda a trabajadoras sexuales de Ciudad de México, y esto ya pasa en el 2016 y con unas pues avances técnicos importantes, pero vemos cómo siguen apareciendo este tipo de temas y que las mujeres cineastas siguen estando interesadas en abordarlos. La otra característica que pueden compartir estos documentales es que aunque aborden temáticas un poco más amplias, más generales, que no tengan una perspectiva de género explícita, sí denotan una sensibilidad especial para retratar los retos que las circunstancias específicas que se abordan en el documental implican para las mujeres. Como ejemplo, tenemos a Rush Hour de Luciana Kaplan. En esta película, si bien el tema principal es la cantidad de tiempo que pasan las personas que viven en metrópolis, la cantidad de tiempo que pasan en el tráfico y las problemáticas que esto genera en sus vidas, Luciana muy sabiamente elige que de los tres personajes principales, dos sean mujeres y los dos sean, o las dos sean madres. Una de ellas vive en Estambul y la otra vive en Ciudad de México. Y por medio de sus historias, primero por medio de la historia de la mujer de Estambul, empieza a abordar cómo afecta esta problemática, la relación que ella tiene con sus hijos y con este compromiso y deber cultural de ser la dadora de los cuidados en el hogar. ¿Qué pasa con todo este tiempo que invierte de su trabajo a su casa y qué consecuencias tiene eso para su familia? Y respecto a la chica de Ciudad de México, a la señora de Ciudad de México, aborda de qué forma esto atenta contra la seguridad de esta mujer, pues el transporte público en Ciudad de México es muy peligroso para las mujeres. Entonces, mientras más tiempo pasa ella en el transporte público, pues se torna también más peligrosa la situación para ella. Y finalmente tenemos El Guardián de la Memoria, en el que Marcela Arteaga aborda un tema muy específico, que es la migración forzosa en México por la violencia de los cárteles, pero ella hace un foco especial en cómo afecta esta situación a las mujeres, a las madres de familia que tuvieron que vivirla. Entonces vemos en general cómo en estas películas se aborda especialmente la problemática también desde cómo lo viven las mujeres. Y las directoras tienen esta sensibilidad especial para acercarse desde estas perspectivas. ¿Qué pasa en este caso con la marginalidad sexual femenina?
Primero hay que entender marginalidad sexual femenina como ese conjunto de performaciones de género femenino que no se apegan a lo que está socialmente normalizado en un contexto específico, que en este caso sería el contexto de cada personaje de estos documentales, pues en el contexto en el que se retrata. Entre los temas que empiezan a abordar cada vez más estas directoras, encontramos el trabajo sexual, como lo había dicho antes, las vivencias de mujeres trans, de ficheras, de vedettes y estas maternidades que están vividas y que están desarrollándose por fuera de la normatividad social, entre otros temas relacionados. Toda esta idea llega a un punto fundamental, que es el siguiente. Las mujeres en un inicio fueron marginadas del quehacer cinematográfico. Sus vivencias y perspectivas fueron ignoradas y sus obras fueron poco valoradas. O sea, en un inicio en la historia del cine, las pioneras del cine fueron marginadas por su trabajo y a la vez fueron marginadas históricamente. Actualmente, las realizadoras nos encontramos con una vía abierta que otorga un sentido nuevo a la cuestión de lo que las mujeres podemos ofrecer al arte, pero también lo que el arte puede ofrecerle a nuestras luchas y a nuestros sentires. De tal suerte que pues ahora tenemos un camino mucho más allanado, con muchas más posibilidades, aunque claramente hay un camino que recorrer. Pero las performaciones diversas y no normativas de la sexualidad femenina siguen siendo inevitablemente un factor de marginación a través de la exclusión y de la invisibilización, como lo era ser mujer cineasta en los primeros años. ¿Qué podemos sacar de allí? Que las mujeres cineastas fueron sujetos sociales renovadores y transgresores de un estatus de género y de una identidad de género por medio de su quehacer cinematográfico en un inicio. Y que ahora también pueden lograr esta transgresión y esta renovación de un estatus o identidad de género cuando abordan estas problemáticas relacionadas con la performación marginal de la sexualidad, porque son esta mirada que voltea a ver su propia historia, una historia en la que en un inicio fueron marginadas y sus obras fueron marginadas, y esto construye un espacio para resignificar esta marginación mediante el reconocimiento y visibilización de las vivencias de otras mujeres, lo que nos ayuda a observar este camino que ha sido recorrido, pero también aquel que falta por recorrer. Y bueno, con eso quiero concluir mi participación de hoy. Dejo aquí un poquito de bibliografía y filmografía justo de mujeres realizadoras y pues, si está interesado en abordar el tema, y con eso les agradezco mucho y cierro mi parte.